mis hermanos, muy bienvenidos a un nuevo video, un nuevo capítulo de este estudio que estamos haciendo, el propósito eterno de Dios. Hemos visto que este propósito es eterno, parte desde el inicio de la creación, inclusive antes, y Dios nunca lo va a cambiar. Dios siempre va a seguir cumpliendo su propósito hasta el último día. Hemos avanzado en muchos capítulos y vamos ya en el tabernáculo, hablando de lo que es el tabernáculo, pero este tabernáculo no lo estamos explicando de manera histórica, no lo estamos explicando las partes del templo y para qué servían, sino que lo estamos explicando a la luz de lo que somos hoy como iglesia. La palabra dice que nosotros somos conformados como el templo del Espíritu. Entonces, este tabernáculo o futuro templo es una maqueta, un molde o podemos decir un plano de lo que es la iglesia hoy. Por esto cobra tanta importancia entenderlo, porque si no lo entendemos no vamos a entender nuestro sacerdocio. Por lo tanto, quiero pedirte que oremos juntos, que le roguemos al Señor que nos vaya revelando su palabra. Yo por mi parte he estado orando, pidiéndole al Señor que Él pueda darme revelación y gracias para poder entregar a través del video lo que el Señor quiere dar. Amén. Por lo tanto, yo te pido también a ti lo mismo, que tú abras tu corazón y tu entendimiento para escuchar la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por este tiempo que tú nos das. Este tiempo, Señor, que aunque sea virtual, aunque sea a través de video, yo sé que tú estás ahí. Por esto yo te ruego que tú toques el corazón de tus hijos. Abra, Señor, la mente. Abre tú, Señor Dios, todos los canales necesarios para que tu Espíritu siga fluyendo con revelación y vida para tus hijos. En el nombre de Jesús, yo te ruego por hoy que tú traigas revelación y vida a nosotros. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien, vamos a partir con un resumen del tabernáculo. En esta imagen que estamos viendo, vemos el tabernáculo antiguo, en la época de Moisés. Este tabernáculo es importante entenderlo porque es la misma manera en que la iglesia es. La iglesia está compuesta de tres partes, pensando en nosotros, que la palabra dice que nosotros somos el templo o también el tabernáculo del Espíritu. ¿Cómo funcionaba el templo? Funcionaba de tres partes. Aquí la vemos de un patio exterior. Esa tienda que se ve en el centro es el lugar santo y mucho más adentro, un pequeño espacio, está el lugar santísimo. ¿Qué dice la palabra de nosotros? Que tenemos un cuerpo, o sea, un patio exterior, que tenemos dentro de nosotros un alma que representa el lugar santo y muy dentro de nosotros el Espíritu, que también es nuestro lugar santísimo. Entonces, vimos en la reunión anterior lo que tenía que ver con el patio exterior, o sea, lo externo, lo que se debe ver. Y este patio tenía tres partes. Vamos a irlo viendo en la imagen. El perdón de los pecados se practicaba en la puerta inicial. Esto es lo que tiene que ser visible para la iglesia siempre. Una iglesia perdonadora, una iglesia que brinda el perdón y una iglesia que acerca el perdón a Dios a todo aquel que entra. A este patio podía entrar cualquier persona, no tan solo el pueblo de Israel, egipcio, europeo, asiático, el que viniera tal vez comerciando dentro de estas rutas y miraba esta tienda podía entrar y nadie le podía impedir el paso. Es exactamente lo mismo lo que ocurre en la iglesia. En la iglesia no hay grupos elite. Cuando en la iglesia se hacen cultos a puertas cerradas donde nadie puede entrar, en ese momento estamos en un conflicto con lo que es la iglesia hoy. Y no me refiero a que tal vez se hagan encuentros de matrimonios. No me refiero a que se hagan retiros de jóvenes, por ejemplo. Porque alguien podría decir, entonces estamos mal, porque aquí se hacen retiros y encuentros para, qué sé yo, para un grupo de personas. Sí, pero la invitación está abierta para todos. Si es retiro de jóvenes, está abierta para todos los jóvenes. Si es de matrimonios, está abierta para todos los matrimonios. Es más, si llega un matrimonio nuevo que no conoce al Señor, la iglesia debe volcarse hacia ellos, bendecirles. Eso es importante. Ya no quiere decir que no se puedan hacer reuniones de grupos. Sí se puede hacer, pero siempre ese grupo debe estar abierto porque es la cara visible de la iglesia. Cuando decimos que a este patio puede entrar cualquiera, ¿qué quiere decir en la iglesia? Que a la congregación, a la iglesia, a nuestro grupo puede entrar cualquiera, ya sea un ladrón,
o dando ejemplos que a nosotros muchas veces nos complican, ya sea un drogadicto, ya sea cualquier tipo de personas. Pero eso no quiere decir que se le permita la entrada a un ladrón y que nosotros digamos, robe nomás, no hay ningún problema. Porque Dios no hace excepción de personas, así que venga y robe aquí dentro del culto. No, este templo tenía un orden establecido por Dios. Este templo tenía una práctica establecida por Dios. La iglesia también. Nosotros damos acceso a un, ya sea un drogadicto, un ladrón, el que sea, poniendo estos dos ejemplos como ejemplos que a nosotros siempre, en realidad no a nosotros, sino a toda la gente le causa un poco de rechazo. No podemos rechazarlo, pero ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Que siga tal cual? No, que Dios lo toque, lo cautive, ponerle al tiro a una persona que lo vaya guiando y vaya enderezando su camino no hacia nosotros, no hacia nuestro estilo de vida, sino hacia el estilo de vida de Dios, a lo que Dios quiere. Y esto es muy importante, mis hermanos. Aprovecho de dar esta enseñanza, que no se confunda que nosotros permitimos que pase cualquier cosa en la iglesia. No, porque la iglesia tiene un orden establecido, pero sí tiene las puertas a todo aquel que quiera cambiar su vida para Dios. Este patio era importante, ¿cierto? Porque se realizaba el perdón de los pecados. Tu cara visible debe ser el perdón. La entrada de tu vida, toda la gente que te conozca debe entender que fuiste perdonado, que eres perdonador y que tú extiendes el perdón de Dios sobre otra persona. Vimos que en el centro del patio o en el centro de tu vida visible está el altar de bronce. Ahí se presentaba un sacrificio por la mañana y por la tarde. Que este es un sacrificio de adoración que no tenía nada que ver con el pecado. Este también es tu vida de adoración. Y tu vida de adoración, de obediencia y de reino de Dios no puede quedar encerrada en un cuarto. Tiene que ser visible a todos. Recordemos que esto estaba en el centro del patio. Tú eres un adorador en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. No quiere decir que vayas cantando alabanzas todo el día, sino que eres un hijo obediente. Tú eres parte del reino del Señor en todo tiempo y esto debe ser visible. Un discípulo que se mimetiza en el mundo y no es visible es un discípulo que no está haciendo templo y no está ejerciendo su labor sacerdotal. Dentro de este patio también estaba otro lugar que era el lavacro. El lavacro era un lugar, ¿cierto?, donde el sacerdote debía lavarse después de estos dos sacrificios, ya sea del pecado o del sacrificio de olor fragante que se llama. Quedaba tal vez con sus manos ensangrentadas o con carbón producto del fuego o tal vez su cara sucia y debía mirarse en este lavacro como un espejo y lavarse antes de entrar al lugar santísimo, que el lugar santísimo hoy representa, y aquí doy la primera enseñanza, el lugar santo. El lugar santo hoy representa tu vida en intimidad con Dios. Esa vida que no todo el mundo ve. Esa vida que solo los íntimos conocen. Esa vida tiene que entrar en santidad, sin suciedad. Por eso el Señor, ¿qué es lo que dice en su palabra? Jesucristo mismo dice, antes de entrar a dar tu ofrenda o a adorar al Señor, antes de entrar a lo íntimo, ¿qué dice? Reconcíliate con tu hermano. Ahí pone un lavacro el Señor. Un lavacro antes. Cualquier situación que nos ensucia, debemos limpiarla antes de esto. Entonces, esto que vimos, si tú te perdiste el capítulo anterior, puedes ir a él, porque aquí yo estoy haciendo un resumen solamente de un par de minutos de lo que hablamos. Amén. Así que, mis hermanos, vamos ahora a partir con lo nuevo, que es entrar al lugar santo. El lugar santo es muy importante porque representa tu intimidad. Dijimos que el patio exterior podía entrar cualquier persona, pero el lugar santo podían entrar los levitas o los de la familia de Aarón, que estaban supuestos a ser los sumos sacerdotes. Solamente dos tipos de personas, el sumo sacerdote o los levitas, que eran los sacerdotes. Aquí entraban, si podemos decir, los íntimos a esa tienda que estaba ahí. Aquí el mundo exterior, el que no era sacerdote, no sabía lo que ocurría. Se quedaba solo con lo de afuera. Tal como el Señor Jesús, ¿qué es lo que dice? Esto está cuando Jesús se encuentra con Nicodemo. Cuando Nicodemo le empieza a hablar, ¿qué le dice? Si tú no naces
de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Aquí el Señor está dando una imagen del tabernáculo, una imagen espiritual del tabernáculo. Si tú no naces de nuevo, si tú no dices, Señor, yo quiero vivir para ti, no puedes ver. O sea, no puedes entrar siquiera a este patio, no puedes entrar por estos atrios. Pero ¿qué es lo que dice? Y todo aquel que nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Son dos cosas. Entonces, nacer de nuevo, mi hermano, nacer de nuevo, ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo, según la palabra, es decir, Señor, desde ahora yo soy diferente, mi vida la dedico a ti, yo soy tuyo, Señor, y quiero entregar todo mis tiempos, mis bienes, todo lo que tengo a tu servicio. Ahí esa persona nace de nuevo. Por lo tanto, puede empezar a ver las cosas del reino, puede empezar a ver las cosas de la iglesia, pero no puede entrar. ¿En qué momento este discípulo entra? O, si podemos decirlo con otras palabras, se transforma en sacerdote cuando es bautizado. Porque Jesús dice, todo aquel que nace de agua y del Espíritu, ahora puede entrar. Por lo tanto, el lugar santo. ¿En qué momento yo puedo entrar? Tengo acceso para entrar después de mi bautismo. Recordemos entonces que al lugar santo solo entraban los sacerdotes. Aquí no podía entrar cualquiera. Este es un lugar de intimidad con Dios. El lugar donde Dios habla. Un lugar que requiere también trabajo y lo vamos a ver. Pero es un lugar de mucha bendición. Y yo te invito, si tú no conoces al Señor o si quieres dar el paso al bautismo, que lo des rápidamente. Porque Dios sabe dónde se manifiesta. Dentro de la tienda. No se manifestaba afuera, sino que se manifestaba adentro. Vamos a ver qué es lo que el Señor dice con respecto al sacerdocio. Acabamos de revelar esto, que el sacerdote solamente podía entrar, ¿cierto?, a esta tienda que era el lugar santo. Y vamos a ver hoy, en la realidad de hoy, ¿de qué manera entonces podemos ser sacerdotes? Porque puede haber esta pregunta. ¿Realmente el bautismo a mí me hace sacerdote? Vamos a leerlo a la luz de Apocalipsis. El estudio de hoy, el capítulo de hoy va a tener mucho el libro del Apocalipsis, que tiene mucha revelación del templo. Apocalipsis 1:5, miren lo que dice. Se refiere a Jesús. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Ya, aquí viene obviamente de versículos anteriores, pero da una imagen. Dice que el Señor nos lavó de nuestros pecados y eso hizo, ¿qué cosa? Que seamos transformados en reyes y sacerdotes. Reyes se refiere a gobernantes. Se refiere a un cargo de autoridad. En otras palabras, nos dio autoridad y sacerdocio. Eso quiere decir. Entonces dice la palabra que el Señor cuando nos lava, somos transformados en autoridad para Dios y en sacerdotes. En la palabra el lavamiento de aguas, siempre tiene que ver con el bautismo y vamos a ver un solo ejemplo, producto de tiempo. Por ejemplo, lo que ocurre en la conversión de Pablo, cuando antes tenía esta identidad de Saulo de Tarso, él tiene un encuentro con el Señor. Y se encuentra, ¿cierto?, con un hombre que le empieza a hablar y le empieza a reforzar las cosas que el Señor les había dicho. Pero miren lo que dice. En Hechos 22:16, a Pablo, en ese tiempo Saulo de Tarso, se le dice esto: bautízate, ¿y qué cosa? Y lava tus pecados, invocando su nombre. Si lo confrontamos con el capítulo anterior que dice que lavó nuestros pecados y nos hizo sacerdote, hoy día podemos ver, de acuerdo a este texto, que el bautizarse, ¿qué es lo que hace? Nos hace lavar nuestros pecados. Por lo tanto, el bautismo nos transforma en sacerdotes. En sacerdotes. Por eso es crucial el bautismo. Porque sin bautismo no puedo entrar al lugar santo. Sin bautismo no puedo entrar en la intimidad con Dios. Sí puedo obtener todos los beneficios que ocurrían en el patio exterior, que cuáles eran: el perdón de los pecados, la alabanza, la adoración, la limpieza también puede ocurrir, pero el bautismo tiene otra importancia y la vamos a ver hoy día, que es una importancia vital. Vamos a entrar entonces a esta tienda. Esta tienda la vamos a descubrir
y vamos a ver qué es lo que ocurría adentro. Adentro de esta tienda habían tres utensilios. Tres utensilios, igual como lo que ocurría afuera, que estaba, ¿cierto?, el sacrificio, el altar y el lavacro. Ahora también hay tres utensilios o tres elementos que a nosotros nos muestran una realidad de vida de hoy. El primer utensilio, cuando uno entraba y estaba justamente a la izquierda, este primer utensilio, se llamaba el candelabro de oro. El candelabro de oro. También llamada la lámpara, ¿ya? La lámpara de luz. Son dos nombres que se tienen. Cada vez que nosotros leamos candelabro o candelero o lámpara, está hablando directamente, la mayoría de las veces, a este candelabro que estaba dentro del altar. En esta imagen vemos a un sacerdote encendiendo la lámpara con aceite. Tenía 7 brazos en donde se tenían que llenar de aceite todo el tiempo. Y se encendía el fuego, y no era cualquier fuego, mis hermanos, no era que el sacerdote debía encender un fuego adentro de esa carpa, no. ¿De dónde se sacaba el fuego? El sacerdote debía salir con una tenaza especial, debía salir afuera. ¿Se recuerdan que afuera estaba el altar de bronce, ese sacrificio de olor fragante? Con una tenaza debía tomar un carbón encendido y entrar al lugar santo que estaba totalmente oscuro y encenderlo con este carbón encendido. Encender la lámpara con este carbón encendido. Se encendía en fuego. Por lo tanto, ¿qué enseñanza nos deja esto? Tu adoración enciende esta lámpara. Si tú no tienes una vida de adoración, se producen dos efectos en cadena. ¿Cuál es? No tienes el sacrificio de olor fragante de adoración que te llena del Señor y tu lámpara comienza a apagar. Vamos a ver qué cosa es esta lámpara. No quiero yo explicarlas con palabras, sino que lo veamos a la luz de la misma Biblia. Salmos 119, versículo 105, un texto muy conocido que nosotros lo usamos. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra lámpara en hebreo es menorá. Y menorá es el nombre que se le da a esta lámpara dentro del lugar santo. Si uno lee, digamos, con el idioma hebreo, ¿sabe lo que diría David aquí? Menorá es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El rey David acá se está refiriendo a la lámpara que estaba adentro del lugar santo. ¿Y qué es esto? ¿Cuál es esta lámpara hoy? ¿Cuál es la lámpara que está dentro de ti? Es la palabra, pero no se refiere, mi hermano, a la Biblia. Porque recordemos que afuera del patio, el lavacro representa la Biblia escrita. Este texto representa la palabra revelada, a la revelación de Dios, ya sea en profecía, ya sea en discernimiento, ya sea en lenguas, en interpretación de lenguas, a todo lo que Dios revela de su palabra. El don de ciencia, todo esto que nosotros entendemos acá y todo lo que tiene que ver con la revelación de Dios es la menorá encendida dentro de tu corazón. Por eso, mi hermano, el que no es sacerdote no puede ver y no puede entrar. Porque todo aquel que no conoce a Dios, por más que quiera, no va a tener revelación de Dios. Porque Dios comienza a activar tu templo en tu oficio sacerdotal. Entonces ahora, tomando el mismo ejemplo que yo di, que esta lámpara se encendía con el fuego de la adoración que estaba en el patio. Si tú no eres adorador, tampoco tienes revelación de Dios. Si tú no vives en constante adoración y búsqueda del Señor, tu adoración, tu revelación se empieza a apagar. Se empieza a apagar. Empieza a perder fuerza las cosas que Dios te dijo. No sé si te ha pasado en algún momento que Dios te habló y eso encendió tu corazón y te mantuviste por años con esa revelación de Dios. Pero en un momento empieza a bajar esta revelación y empieza a perderse. ¿Sabe por qué? Porque esta lámpara debía encenderse todo el tiempo con el fuego de la adoración. Por eso tu adoración es tan vital y tan importante. Si tú dices, yo no adoro mucho al Señor, yo no busco, no oro tanto, ¿qué
¿Cuál es la traducción espiritual de esto? Yo no soy sacerdote, estoy desconociendo mi oficio sacerdotal. Por lo tanto, dentro de ti, en el lugar íntimo, en donde solamente los íntimos podían entrar, en donde otro sacerdote lo puede ver, y me refiero a la intimidad de la iglesia, o en un discipulado, o en tu misma intimidad, ahí hay revelación. Pero la revelación es difícil, o me atrevo a decir imposible, si el fuego de afuera en el patio está apagado. Por eso dice el rey David, si nosotros lo explicamos en palabras apegadas al idioma, dice esto: lámpara encendida o menorá es a mis pies tu revelación y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, la revelación de la palabra, mi hermano, es tu lámpara. Hay muchos ejemplos en la palabra con respecto a la menorá y la lámpara. ¿Se recuerdan la parábola que Jesús hace del ejemplo de las 10 vírgenes? Las 10 vírgenes que el novio viene hacia ellos. Por lo general, esta parábola se toma como 10 mujeres cristianas, perdón, 5 mujeres cristianas y 5 mujeres que no son cristianas. Se toma así. Pero, mi hermano, esa no es la realidad. La parábola de las 10 vírgenes dice que las 10 estaban esperando al novio. El mundo no espera a Jesús. El mundo no está esperando a Jesús, mi hermano. Por lo tanto, esta parábola está diciendo que las 10 conocían a Jesús. Las 10. Pero habían 10 que tenían aceite en sus lámparas. Perdón, habían 5 que tenían aceite en sus lámparas y 5 que tenían también aceite, pero poco. Eran unas mujeres, si dice la palabra, imprudentes, que dijeron: nos va a alcanzar. Con este aceite nos va a alcanzar para que llegue el novio. Y la parábola que dice que el novio tardaba en llegar, y el aceite se les apagó. En cambio, las otras 5, el aceite se les mantuvo. ¿Por qué? Porque eran precavidas, tenían más aceite para encender este fuego. Por lo general, como les digo, se piensa que son mundanas, 5 mundanas y 5 cristianas. Eso no tiene nada que ver. Todos son miembros de la iglesia. Y todas tienen revelación, porque la lámpara es la revelación de Dios. Pero hay algunos que se quedaron con la revelación inicial, que no mantienen viva esta revelación. Y hay otros que tienen una revelación inicial, pero la siguen alimentando. ¿A qué me refiero con esto? Dios te pudo haber revelado algo, y tú te quedaste con esa revelación como si fuese la revelación absoluta. Hay iglesias que han tenido una explosión de avivamiento, y me refiero a explosión claramente, congregaciones, y no me refiero tan solo en Chile, sino a nivel mundial, que han llegado a todo el mundo con una revelación específica, y eso después lo transformaron en un método. Este es nuestro método. Y el Espíritu Santo, después de un tiempo, dice: ahora vamos a apuntar hacia allá. ¿Y qué dice esa iglesia? Esa iglesia dice: no, este es nuestro método. Nos vamos a atener a la revelación que el Señor nos mostró hace 60 o 70 años atrás. Mi hermano, si tu aceite se apaga, la revelación también. Hay muchas iglesias que han obtenido grandes revelaciones de Dios, pero lamentablemente se han transformado tal vez en un centro en donde la gente se junta y donde Dios no actúa. ¿Por qué? Porque la revelación no está. Esta parábola de las 10 vírgenes se refiere a la revelación de Dios. Alimenta la revelación que Dios te da. Si Dios te revela y te habla algo, sigue alimentándola. Porque esta parábola no se refiere a mundanos. Aquí no existe mundano en esta parábola, sino se refiere a hombres que un día tuvieron revelación y no la alimentaron con el Espíritu. Y otros hombres y mujeres que un día tuvieron revelación y siguen alimentándola con el Espíritu y buscando más y más revelación. Por lo tanto, la lámpara es importante porque es la revelación de Dios. Sin revelación, mi hermano, no hay guía del Espíritu. Sin revelación no hay acción. Y sin revelación no existe la dirección del Espíritu. Si el Señor te entregó algo, sigue direccionándola a los caminos del Señor. Sigue actuando y haciendo la obra que necesitas para obtener esta revelación y la guía del Espíritu. Hay otra palabra que a mí siempre me causa temor. Y yo siempre digo al Señor: enséñame a no caer en esto. Que es la iglesia de Éfeso.
que es en el Apocalipsis, el Señor habla acerca de las iglesias, de 7 iglesias. Y debo decir algo, que nosotros no vamos a entender nunca, o difícil entender el mensaje de las iglesias si no conocemos el tabernáculo y el templo. Si no conocemos las prácticas del templo y del sacerdocio, vamos a entender medianamente la misión de la iglesia. Miren lo que dice acá: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esto que está escrito aquí habla acerca de una iglesia que tuvo revelación, y que producto de esta revelación tiene un trabajo en el Señor, tiene un servicio que está haciendo continuamente, y lo está haciendo con mucho esfuerzo. Pero vamos a ver qué es lo que el Señor reclama de esta iglesia. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué el Señor le está diciendo a esta iglesia? Le está diciendo: tú estás actuando de manera mecánica. Tal vez en algún tiempo recibiste una revelación. Le está diciendo a esta iglesia: recibiste una doctrina a la cual seguir, que es la doctrina de la palabra claramente, porque lo hace con esfuerzo y dedicación, pero lo está haciendo sin aceite, lo está haciendo sin el Espíritu, sin la búsqueda de Dios. Y aquí, cuando no hay aceite, ¿qué es lo que dice el Señor? Arrepiéntete de esto. Si no, voy a quitar la revelación de la iglesia. Esto es terrible. Yo un poco les confieso, yo a esto le tengo temor, de que nosotros tengamos una revelación, que la tenemos. El Señor nos entregó revelación, el Señor nos dio una palabra a la cual seguir, y tal vez que llegue un momento en que el Espíritu Santo vaya indicando que nosotros vayamos hacia una dirección específica. ¿Y qué ocurriría con nosotros? Sería: no, este es el método nuestro. Nosotros tenemos esta manera de actuar y vamos a permanecer así, y nos vamos a esforzar por esta manera. Seguimos andando mecánicamente, con una revelación que el Señor entregó y que claramente es útil, pero cuando el Espíritu Santo va indicando otras cosas, nosotros no las seguimos. ¿Y qué dice el Señor a esa iglesia? Dice: arrepiéntete de eso, búscame, tal cual como lo hacías antes, anhelando más revelación, si no voy a quitar la revelación del lugar. Para mí sería terrible que el Señor dijera esto a la iglesia: voy a quitar la revelación. Por lo tanto, mis hermanos, los métodos de las iglesias son súper importantes, son muy importantes. Seguir las cosas y lo que la iglesia considera de acuerdo a la revelación, bien. Pero cuando la tradición de una iglesia está por sobre la revelación de Dios, el Señor, ¿qué es lo que hace? Saca la revelación. Y eso es terrible para una iglesia. Esa iglesia está condenada a morir. Por lo tanto, mis hermanos, el candelero o el candelabro, o si queremos decirlo en el idioma original, la menorá, es la revelación de Dios, lo que Dios va hablando a la iglesia. Por lo tanto, yo te hago una invitación aquí. Si es que tú has recibido dirección de Dios, ya sea ahora o años atrás, por favor, retómala. Por favor, ve avanzando en esta dirección que Dios te dio. Y si Dios no te ha dado dirección, tal vez que haya problemas con el fuego de la lámpara. Busca al Señor, busca. Comienza a iluminar tu interior con la revelación de Dios. Busca en su palabra, en la revelación de la palabra. Había otro elemento dentro del lugar santo, que es la mesa, según esta imagen que se está mostrando, la mesa de los panes de la proposición, así se llamaba, o así se le llamó en la traducción Reina Valera, mesa de los panes de la proposición. Pero si uno va al idioma original, al hebreo, esta mesa debería llamarse la mesa de los panes de la presencia, o también la mesa de los panes del rostro de Dios. Ese sería el nombre más correcto para decirle a esta mesa.
¿Cómo funcionaba esta mesa? En esta mesa se ponían 12 panes grandes, que el sacerdote debía comerlo. Debía comer estos panes. Estos panes no tenían levadura, ningún aditivo para que este pan quedara blando, por lo tanto se endurecía rápidamente. Y el mandato de Dios era comer ese pan. El sacerdote debía comer ese pan. Y el Señor claramente dice en la Biblia, dice, ¿por qué estos panes que se endurecen rápido representan el corazón de Israel? O sea, representan al pueblo. ¿Qué es esto hoy día? Es la iglesia, mis hermanos. Y nosotros debemos alimentarnos de la comunión de Dios. Sabemos que hay corazones que se endurecen rápido. Hay algunos que están más blandos que otros, y podemos hablar en cuanto a carácter, situaciones de santidad. Sabemos que la iglesia no es perfecta, pero el Señor dice, usted debe comer ahí. Debe comer de la iglesia, alimentarse de los hermanos. La iglesia no es perfecta porque está compuesta por personas. Eso está claro. Pero la comunión es importante porque la comunión trae revelación de Dios. ¿Qué es esto en tu interior? En la parte íntima de la iglesia. Estamos hablando del discipulado. Estamos hablando de cuando tú tienes comunión íntima con otro. Y me refiero no a intimidad matrimonial o la intimidad de una familia en una casa, sino que me refiero cuando tú abres tu corazón con otro o también escuchas a otro y le aconsejas. Esa es la mesa de los panes de la proposición, donde muchas veces vas a tener que nutrirte de otro. Y muchas veces es tan solo un decir, sino decir, siempre vas a tener que nutrirte de otro. Por esto el apóstol Pablo, mirando esta mesa, ¿qué es lo que dice en la palabra? No tengáis por costumbre no congregarte. La palabra dice que nosotros somos templo, ¿cierto? Pero no nosotros solos. La Biblia, lo que dice específicamente del templo, dice nosotros somos piedras del templo. Somos piedras del templo. No somos el templo completo. Yo muchas veces he escuchado a personas que dicen, yo no necesito ir al culto porque yo soy templo. Yo tengo al Señor aquí, por lo tanto mi comunión es con Dios. No, la palabra dice que tú eres una piedra del templo. Y si se unen dos o más, en ese momento se crea el templo. Nos necesitamos, mi hermano. Todo aquel que dice, yo no necesito la iglesia, no conoce su sacerdocio. No conoce que está compuesto a ser sacerdote y debe alimentarse de estos panes que representan a la iglesia. Es tan importante, mis hermanos. Por lo tanto, la mesa de los panes representa a la iglesia. El sacerdote debía comerlo. Esto es comunión con los hermanos. Y este pan representa la presencia de Dios. Por eso se llaman los panes de la presencia, cuando comen los unos a los otros. Por eso es tan importante la palabra cuando habla acerca del partimiento del pan unos a otros, no tener por costumbre, no congregarse. Y hay un texto que está sacado directamente de ahí, que dice, si hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Por lo tanto, aquí empieza el concepto de cuerpo. Cuando la palabra dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, esto está hablando directamente de esta mesa, donde el cuerpo se nutre y está unido siempre. Por lo tanto, mi hermano, si es que tú dices, si está en tu mente o en tu corazón esto, que tú dices, yo no necesito de la iglesia. Es más, ahora con estos videos de YouTube, o puedo ver los cultos online, no estás entendiendo el sacerdocio, porque el sacerdocio se hace con más sacerdotes. Y hay alimentación espiritual entre nosotros. Es necesario que te esfuerces en esto. Como dice la palabra, no tengas por costumbre no congregarte. Esta mesa era tan importante, mis hermanos, que cuando este pan se endurecía era símbolo de que la presencia de Dios no estaba. Así de importante es tu comunión con tus hermanos hoy día. Porque recordemos que este es el plano de la iglesia actual. Y había un tercer elemento importantísimo, el incensario de oro. Este elemento estaba justo a la entrada al lugar santísimo. Este es el acceso al lugar santísimo. Esta imagen muestra a un sacerdote poniendo incienso y fuego en el incensario. Vamos a explicar cómo funcionaba esto. El sacerdote, para encender este fuego, en realidad para encender el incensario, lo que necesitaba era salir afuera, al patio, e ir al altar, y con un utensilio especial que era una tenaza y también una pala,
una especie de pala, digamos, tenía que ir al altar, tomar un carbón encendido en fuego, entrar al lugar santo y derramar ese fuego o ese carbón encendido en el incensario, que el incensario ya tenía este incienso y que era aromático. De esta manera funcionaba. ¿El fuego de dónde era sacado? Directamente de atrás, en el patio, directamente del altar. En otras palabras, el incienso de tu vida, el incienso que está en tu interior, ¿qué es? Es tu oración. Y vamos a ver por qué digo esto. Pero esta oración viene directamente desde el fuego que el Espíritu Santo encendió en ti, que es tu alabanza, tu adoración, este fuego que tenías que avivar, que vimos en el capítulo anterior. Hoy día yo llevo este fuego a mi oración y se transforma en olor fragante, en un perfume dentro del lugar santo. Esto no tan solo lo digo yo, no es que yo pienso que es eso. La palabra misma lo dice. No necesitamos mayor explicación que esto, sino en la misma palabra. Esto queda en Apocalipsis 5:8. Con esto yo igual lo dije al principio del capítulo, que vamos a leer mucho el Apocalipsis. Y quiero dar también una enseñanza de esto, que para entender el Apocalipsis es necesario entender el tabernáculo antiguo. Porque la jerga, las palabras que se usan son de sacerdocio, son del tabernáculo. Todo aquel que quiera entender, producto de estos tiempos de la pandemia que ha ocurrido, ha habido un entusiasmo por entender el Apocalipsis. Debo decir que el Apocalipsis no se va a entender a cabalidad si no conozco estas cosas del templo. Vamos a leer Apocalipsis 5:8. Dice, este se refiere a uno de los sellos del Apocalipsis que yo diría que es el más importante. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. No necesita mayor explicación. El incienso en tu vida es tu oración. El incienso en tu vida es tu búsqueda de Dios en oración, tu tiempo de oración. Si tú no oras, mi hermano, si tú no tienes y no guardas tiempos de oración, tu interior no tiene la fragancia del Espíritu. Ese fuego no está siendo alimentado por el altar que está afuera. ¿Qué es lo que ocurre si tú no enciendes ese altar que está en el patio exterior? Pasan 2 reacciones también. Tal como dijimos, ¿cierto?, del candelabro, ahora pasan 3 reacciones. Si este fuego de atrás no está encendido, que es el fuego del altar de tu adoración, se apaga la luz de tu candelero y el incienso no tiene el fuego que sale la fragancia. Tú puedes orar, pero sin la fragancia del Espíritu Santo. Alguien que no ora nunca, que no tiene su tiempo de adoración y de gratitud al Señor, puede orar, pero esa oración no es agradable a Dios. Así de importantes son tus tiempos de adoración. ¿Qué dice si seguimos leyendo en Apocalipsis capítulo 8, cuando yo hablaba de este sello? Vamos a ver qué es lo que ocurre con uno de los sellos del Apocalipsis. Pero quiero que lo veamos para hoy, no tan solo como una revelación de esos tiempos. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Este es un altar que está en el cielo. Este modelo también está representado en el cielo. Y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. De todos los santos. Vuelve a decir que el incienso es nuestra oración. Y esto va a ocurrir en uno de los sellos del Apocalipsis. Que cuando tu oración, mi hermano, se está depositando en un lugar. Tu oración no queda simplemente entre las 4 paredes donde estás orando. Se está depositando en el incensario del cielo. Y dice, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Esto que se llama delante del trono es la presencia del Señor. El lugar santísimo también se le llama el trono de Dios, en otras palabras. Dice, y de la mano del ángel subió la presencia de Dios, el humo del incienso, vuelve a decirlo, con las oraciones de los santos.
Y el ángel tomó el incienso y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Esto es muy importante. Y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Otra vez vuelve a ocurrir el evento del Sinaí. Si se recuerdan los truenos, las voces, el relámpago, todo esto lo vimos en el evento del Sinaí. Este evento del Sinaí, mi hermano, va a volver a ocurrir en el Apocalipsis. Va a volver a ocurrir en el tiempo que Dios lo diga. Pero quiero decirte algo. ¿Qué es lo que significa esto? Esto que va a ocurrir aquí, paralelo a este evento, si tú lees la Biblia, estos capítulos, el anterior y el que sigue, paralelo a este evento, a este sello, ¿saben quiénes surgen? Los 144.000 sellados. 144.000 sellados. Dice que están vestidos de ropas blancas, ya han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Eso dice Apocalipsis. Pero, ¿cuáles son las ropas blancas? Son ropas sacerdotales, mi hermano. Ropas sacerdotales. Son sacerdotes del Señor. Y no me refiero al sacerdote hebreo, sino al sacerdocio actual, que es el espiritual. Son 144.000 sacerdotes llenos del poder de Dios. ¿Y de dónde sale ese poder? Dice, de la oración de los santos, que toma este incienso, lo derrama sobre la tierra, y en distintas partes de la tierra empiezan a surgir sacerdotes de Dios llenos del poder de Dios. Llenos del poder de Dios. Esto es una revelación futura, pero mi hermano, yo quiero animarte a que esto sea una revelación presente. Yo te pregunto a ti, si es que tú quieres un avivamiento en nuestra congregación, o en la ciudad, o en el país. Yo creo que ningún hijo del Señor dijera, yo no quiero ningún avivamiento. Porque el avivamiento trae milagros, trae el poder del Señor, trae su presencia, su revelación. Pero este avivamiento no va a venir sin tu oración. Y no sirve tan solo la oración del pastor. Porque recordemos que este incensario es tu oración. Y viene el ángel. Cuando este incienso llega hasta el tope del incensario, el ángel toma su copa, saca este incienso y lo derrama sobre la iglesia. Si tú quieres que el Señor se manifieste a tu familia, debes orar. Y debes orar todo el tiempo, porque va a llegar a un momento en donde el ángel del Señor va a tomar esa oración y la va a derramar sobre tu casa, y así sucesivamente. Por lo tanto, mis hermanos, la oración no es simple. Cuando un discípulo dice, a mí no me gusta orar, no, en realidad no lo hago porque me da, no sé, me aburre orar, lo que está haciendo es dificultar el avivamiento en su casa, dificultar el avivamiento en su congregación, dificultar el avivamiento en su ciudad, y lo peor de todo, está cortando a su sacrificio, a su servicio sacerdotal. Por eso es tan importante tu incienso, porque tu incienso es un aporte al avivamiento de la iglesia. Si la iglesia se ha enfriado, es simplemente porque la oración se ha enfriado. Tu incienso es importante, hermano. Y no hay nada más que explicar. Esto no es algo que yo pienso que es el incienso. La misma Biblia dice que este es el incienso, tu oración, que el ángel toma en la copa del incensario que está en el cielo y la derrama como avivamiento sobre la tierra. ¿Quieres ver el poder de Dios? Comienza a orar. Este objeto que está aquí, el incensario, estaba puesto justo antes del velo que llegaba al lugar santísimo, que es donde se manifestaba la presencia inclusive visible de Dios aquí adentro. Por lo tanto, el sacerdote, ¿qué debía primero? Debía perfumar el lugar antes de entrar. Exactamente lo mismo. Dios te va a hablar. Dios te va a guiar. Dios te va a mostrar lo que Él quiera, pero no sin perfumar primero tu alma. Y ese es tu servicio. Por lo tanto, si hacemos un resumen del lugar santo que representa tu interior, este lugar donde tú como sacerdote solamente puedes entrar y no el que está afuera, necesitas un candelabro encendido del aceite del Espíritu. ¿Y qué es esto? Esto es la revelación de la palabra. Y si Dios te ha revelado algo, por más pequeño que sea, síguelo y sigue poniendo aceite, sigue buscando la revelación del Señor. Porque si no lo haces, el Señor lo va a quitar y se lo va a dar
al que sí está llenando su lámpara. Los panes de la proposición representan la comunión de la iglesia y el sacerdote debe comerlo. No debía dejar el pan ahí, sino que debía comerlo. Por lo tanto, mi hermano, necesitas y necesitamos comunión. Si no hay comunión, no hay sacerdocio. Y por último, el altar del incienso, este incensario de oro, ¿qué es lo que necesita? Oración, búsqueda. Y como dije, tanto la revelación como la oración, ambos son encendidos con el altar que está afuera. El sacerdote debía salir a donde era visible para toda la gente este fuego tremendo, tomar carbón y llevarlo acá. Tu vida de santidad, de adoración, de alabanza debe también manifestarse cuando estás en tu intimidad, buscando en la palabra revelación y orando. Señor, muévete sobre la iglesia, sobre mi vida, sobre mis hijos. Muévete, Señor Dios, en todos los ambientes donde estoy, en mi empresa, en mi universidad, en mi trabajo. Y el ángel un día va a tomar esa copa y la va a derramar sobre tu trabajo. La va a derramar sobre la universidad en donde estás. La va a derramar sobre la congregación. Pero es importante que todos nosotros estemos de acuerdo en esto. Tu negligencia y mi negligencia retrasa el avivamiento y la gloria de Dios sobre la ciudad. Y eso hace que muchos se pierdan, mi hermano. Vamos a quedar hasta aquí. Yo he querido hacer este estudio, no tan solo, como dije en un principio, enseñando las partes del templo que así eran, como una clase de instrucción con respecto a cosas antiguas. Todas estas cosas, la palabra las dice que son actuales. No sacamos nada, mi hermano, si nosotros entendemos el templo, el tabernáculo y todos sus utensilios al detalle, sin saber qué son ahora. Ahora que tú sabes esto, necesitas ponerlo en marcha, porque tú eres sacerdote. Para esto el Señor te hizo nacer de nuevo. Por lo tanto, te animo, mi hermano, a ver la gloria de Dios. Yo te animo a que el Señor se manifieste en tu casa, porque ¿sabe lo que ocurría cuando todas estas cosas funcionaban? El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y la gloria del Señor era visible a todo el pueblo. Tal como vemos en esta imagen del tabernáculo, ven esa luz que sube, la columna de fuego comenzaba a ser visible para todo el exterior. Esto es lo que necesitamos. El mundo no conoce a Dios porque no conocemos nuestro servicio en el templo. El mundo no ve a Dios porque no ve esto en nuestro alrededor. Necesitamos hacerlo, mi hermano. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos siga guiando y mostrando lo que Él quiere para nosotros. Amén. Padre Santo, muchas gracias por este tiempo, por esta revelación que tú nos das. Perdónanos, Señor Dios, por no entender el sacerdocio. Aún así, Señor, con esta palabra que hemos dado, hay muchas cosas que aún no entendemos. Pero todo lo que haya sido revelado esta noche, yo te ruego, Señor Dios, que no dejemos de hacerlo. Yo te pido, Señor, que podamos esforzarnos en esto, en nuestro servicio sacerdotal, porque estos tiempos lo necesitan. Con mayor razón, Señor, en estos tiempos de sufrimiento y de dolor y de enfermedad, esta ciudad necesita sacerdotes. Necesita hombres y mujeres que conozcan su oficio sacerdotal para poder llevar tu gloria a muchos otros. Yo bendigo a tus hijos en tu nombre. Abre su mente, su corazón y su vida para comprender qué es lo que tú quieres, Señor Dios de la iglesia, y cuáles son tus propósitos para la iglesia y no los nuestros. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Mi hermano, me despido de ti. Espero que haya sido de bendición esta palabra. Medítala. Busca en el Señor. Lee la palabra y comienza a experimentar esta lámpara, esta mesa y este incensario que está dentro de ti.